Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de empezar, debo recordar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el imperio por el crimen de lesa majestad. Sus seguidores, después de su muerte, le concedieron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que fue proclamado el Dios encarnado. Jesús fue nombrado por el autor del Evangelio atribuido a Juan, Dios hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 14, en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice allí, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. La palabra aquí se refiere al Dios creador por medio de la palabra, que según el relato de la creación mitológica del pueblo hebreo, fue concebido por el poder de la palabra. Génesis 1:3 dice, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Según Juan, el que pronunció la palabra creadora se hizo carne, se hizo un hombre de carne y hueso como cualquier ser humano. En la mitología cananea, el Dios creador es el Dios el Dios de la antigua Israel. Y en la fase posexílica, ese atributo se le transfirió al Dios Yahvé, el creador de Judá. Y el evangelista repite el patrón de juego mitológico para otorgar el atributo de Dios creador a Jesús el Galileo, el norteño ejecutado por Roma. Así que ese Dios de la palabra creadora, que ya sabemos que es Jesús, dice Juan que puso su morada entre nosotros, es decir, que instaló su tabernáculo en medio de sus criaturas en la tierra de Israel del siglo I, ocupada por el Imperio Romano. No pierda de vista, por favor, que el Evangelio de Juan es un escrito antijudío, que toma el ropaje de la creencia judía y le viste al nuevo Dios romano, a Jesús de Galilea. Además, el autor presenta al Dios humanado con gloria, como Moisés cuando bajaba del monte, o como el mismo Yahvé, cuya gloria llenaba la tienda o el tabernáculo. Y como si no bastase, agrega que la imagen de gloria de Jesús estaba llena de gracia y verdad. Sin embargo, los evangelios dan cuenta que la verdad de Jesús fue su ejecución por insurrección, y en vez de gracia, su carrera política fue una desgracia, privándole de la vida y de toda gloria. Recuerde que esta es una narrativa teológica, una ficción religiosa creada en torno del Galileo ejecutado, con el fin de obtener una ideología político-religiosa que socave el judaísmo y que beneficie al Imperio Romano. Muy bien, observemos ahora a grandes rasgos la vida del Dios Jesús hecho carne, desde la cuna hasta la tumba, y ver si Jesús fue un Dios como dicen y creen sus seguidores, o es solo un simple mortal, un ser tan humano como cualquiera de nosotros. Primero, la circuncisión del Dios encarnado Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. La circuncisión es la marca del pacto con el Dios edomita Yahvé, de someterse a su ley y de sujetarse al liderazgo de su reino de sacerdotes. Como cualquier niño recién nacido, Jesús cumplió con los ritos de la religión de sus padres, pero cuando creció, cuestionó la ley y las costumbres judías, criticó a los líderes religiosos y dejó evidencias de que Yahvé no es el Dios de su devoción. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28 dice, oísteis que fue dicho, dice Jesús, no cometerás adulterio,
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En el Evangelio atribuido a Mateo, capítulos 5 al 7, en la sección conocida como el Sermón del Monte o de la Montaña, Jesús cuestiona las leyes mosaicas y las reinterpreta a través del formato: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y en el capítulo 23 de Mateo, el Dios encarnado Jesús insulta a los escribas y fariseos, tildándoles de hipócritas, de ciegos guías de ciegos, de sepulcros blanqueados, etc. Por otro lado, uno de los textos que revela quién es el Dios Jesús el Galileo es Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice allí: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En arameo, el término Elí significa literalmente mi él, es decir, mi Dios él, el Dios de la antigua Israel o reino del norte. Así que el Dios de Jesús no es el Dios madianita Yahvé. Otra evidencia de que Yahvé no es el Dios de Jesús el Galileo está en Marcos capítulo 14, versículos 35 y 36. Allí dice lo siguiente: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. El Dios el Dios de la antigua Israel, era reconocido como el padre de todos los dioses cananeos, razón por el cual Jesús en su oración le llama Padre, en arameo, Abba. Así que el Dios Jesús no puede ser la encarnación del Dios Él, porque si lo fuera, entonces en este texto, el Dios encarnado Jesús estaba rogándose a sí mismo. Lo concreto es que el Dios Jesús de Galilea no es la encarnación de Yahvé ni del Dios Él, y por tanto Jesús es un nuevo Dios, un Dios vestido de judío que habla como romano. En síntesis, observando la conducta de Jesús el Galileo, el ritual de la circuncisión como señal del pacto con el Dios Yahvé fue inútil, porque se pasó criticando las condiciones del pacto o la ley y a los representantes del Dios Yahvé al reino de sacerdotes judaítas. Segundo, la impureza del Dios encarnado y de su madre. Lucas capítulo 2, versículo 22 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Jesús fue impuro igual que la madre que le parió, y por esa condición pecaminosa fueron al templo a ofrecer ofrendas a Yahvé, para que ambos se liberaran del cargo de conciencia producido por la culpa. Ahora, si Jesús es Dios, ¿cómo se entiende que un Dios encarnado haya sido presentado a otro Dios? Y si Jesús es la encarnación de Yahvé, ¿cómo se entiende que se le haya presentado a sí mismo? Pero así es la teología, contradictoria e irrisoria. Tercero, el Dios encarnado Jesús es arrestado por sedicioso. Mateo capítulo 10, versículo 34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, dice Jesús. El Dios encarnado Jesús fue un agitador peligroso, un hombre violento, radicalizado y comprometido con la guerrilla, y que avisaba: no he venido para traer paz, sino espada. En Lucas capítulo 22, versículos 35 y 36, dice allí: y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. El Dios encarnado Jesús anunció a sus discípulos que llegó la hora de asaltar el poder romano por medio de las armas. Y al parecer, la mayoría de sus combatientes portaba su propia espada. Por eso se dirige al que no tiene espada
y le instruye para que venda su capa y compre una espada. Ya en Mateo capítulo 26, versículos 49 al 51 dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. El Dios encarnado Jesús fue un criminal que se levantó contra el imperio romano y en el momento de su captura, el apóstol Pedro sacó su espada y con ella le quitó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. En esta acción vemos que el Dios encarnado Jesús y sus discípulos no eran predicadores de paz y de amor, sino hombres violentos, preparados para combatir contra la ocupación romana. El Dios encarnado Jesús y su grupo apostólico se olvidaron de los mensajes piadosos que entregaron al pueblo. Por ejemplo, amar al prójimo o amar al enemigo o poner la otra mejilla cuando recibía una cachetada. A estos charlatanes se le cayó la máscara. Cuarto, el Dios encarnado Jesús es juzgado por la élite sacerdotal. Marcos capítulo 14, versículo 53, dice allí, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. El Dios encarnado Jesús es llevado ante el sumo sacerdote para ser juzgado por el reino de sacerdotes de otro Dios, del Dios judaíta Yahvé. El juicio del Dios encarnado Jesús fue comandado por el sumo sacerdote y el veredicto fue la ejecución por crucifixión. Pero para no manchar sus santas manos de sangre, lo envían a Pilato para que ejecute la pena. Quinto, el Dios encarnado Jesús es derivado al gobernador romano. Marcos 15 del 13 al 15 dice, y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilatos les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Lo entregó después de azotarle para que fuese crucificado. El Dios encarnado Jesús es condenado a muerte, irónicamente por el pueblo que él creó y visitó. El gobernador romano se lavó las manos porque la decisión ya fue tomada por la élite sacerdotal y la crucifixión del sedicioso era exigida a gritos por la turba enardecida. Sexto, el Dios encarnado Jesús fracasa como Mesías y es escarnecido. Lucas capítulo 22, versículos 63 al 65 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. El Dios encarnado Jesús era un subversivo disfrazado de profeta, una imagen piadosa que ocultaba su intención golpista de liberar a su pueblo del yugo romano, para finalmente sentarse en el trono de Israel e iniciar la tan ansiada e ilusoria era mesiánica. Quienes custodiaban al Dios encarnado Jesús se burlaban de él por ser un falso profeta. Séptimo, el Dios encarnado Jesús promete pero no cumple. Mateo 26, versículos 63 al 64, dice allí, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Al sumo sacerdote y a los que con él estaban, el Dios encarnado Jesús les mintió diciendo que desde ese instante le verían sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Al Dios encarnado Jesús
Absolutamente nadie, nadie le vio regresar en las nubes. Y no existe ningún registro de que los sacerdotes ni nadie hayan visto al Dios encarnado Jesús sentado a la diestra de otro Dios. Sin embargo, la historia nos cuenta que al Dios encarnado Jesús le dieron a la diestra, pero no de Dios, sino a la diestra de otro colega condenado, y tampoco le vieron sentado, sino clavado en un madero. Además, los únicos que vinieron volando por las nubes del cielo fueron los cuervos y otras aves de rapiña, para comer primero el ojo de los crucificados y devorar después las otras partes del cuerpo. Octavo, el Dios encarnado Jesús muere y dicen que resucita. Marcos capítulo 16, versículo 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. El Dios encarnado Jesús nunca se le apareció al sumo sacerdote, ni a ningún otro sacerdote, como tampoco se apareció al gobernador romano o a otras autoridades. No se apareció a los que le clavaron en la cruz, ni al pueblo que lo condenó. Pero esta narrativa es teológica, es una ficción religiosa escrita con dos propósitos. El primero es promover la creencia de la resurrección del Dios encarnado Jesús, igual que sus colegas, los dioses mitológicos que mueren y resucitan, como Dioniso, Osiris, Tamuz, Adonis, Fénix, Odín, Atis y las diosas Inanna o Istar y Perséfone. El segundo propósito es creer a los que dicen que había resucitado. Por eso el escritor le presenta al Dios encarnado Jesús bastante molesto, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Este es un mensaje para usted y para mí, que si no le creemos a los que nos dicen que le habían visto resucitado, el Dios encarnado Jesús se va a enojar con nosotros por nuestra incredulidad y dureza de corazón. Esta escena se repite en nuestros días, cuando alguien le comparte este relato piadoso y usted le responde que no cree. Entonces el predicador se molesta, igual que Jesús, y le expresa a través de la clásica amenaza, te vas a ir al infierno. Pero no se preocupe, porque solo se trata de una manipulación religiosa ejercida con el fin de ganar adeptos para un determinado rebaño. Es una lucha ideológica mental y no espiritual. Es una lucha que se desarrolla en el campo de las ideas y nada más. Concluyo la exposición con la confesión irónica del Papa León X, Giovanni di Lorenzo de Médici. Desde tiempos inmemoriales se ha notado cuán provechosa nos ha resultado esta fábula de Cristo. A veces citada como nos ha servido muy bien este mito de Cristo, o qué útil que nos ha sido esta fábula de Cristo. Muy bien, agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.